Noche, Pedro, y es que estamos en vivo en Canal Antiguo, en donde la información continúa. Ya lo has dicho, hoy el tema de la noche, remesas y migrantes. Esto es lo que estaremos tratando y para ello nos acompaña en el set desde ya un diplomático de carrera con más de 28 años de experiencia y con amplio conocimiento de los temas migratorios. Buenas noches al señor canciller Carlos Raúl Morales. ¿Qué tal? Mucho gusto, Marjorie, mucho gusto, Santiago. Un honor estar aquí con ustedes, es un privilegio. Ya me acostumbré a venir y me gusta. Y en un tema tan importante como lo es el de los migrantes, el rol de los migrantes y el rol de las remesas. Yo creo que es digno hablar y debatir sobre este tema, el rol que juega en una sociedad como la nuestra. Muchas gracias y también deseamos poner la lupa sobre este tema y para ello está con nosotros un analista de la casa, Santiago Palomo. ¿Qué tal? Buenas noches, canciller, bienvenido, qué gusto estar con ustedes, esta es su casa. Y hago también un llamado a toda la teleaudiencia que participe hoy, es una gran oportunidad para responder sobre las grandes inquietudes en un tema fundamental dentro de la agenda nacional, como son nuestros migrantes. A todos aquellos que nos ven en el exterior, también les pido por favor que nos den insumos en redes sociales. Estaremos pendientes del Twitter y del WhatsApp y podamos aprovechar aquí la participación del señor ministro. Bienvenido. Bueno, pues ya lo sabe, migrantes y remesas es el tema de la noche con el que lo invitamos a participar. Está abierto Twitter, también WhatsApp. A través de WhatsApp nos puede escribir en el número 42 69 18 24. A través de Twitter lo puede hacer utilizando la etiqueta de la noche, que es migrantes y remesas. A Santiago Palomo lo puede contactar a través de su cuenta @SantiPalomo de pequeña, y al señor canciller lo puede encontrar con el hashtag CancillerGT. Así que las redes sociales están abiertas, lo invitamos a que sea parte de este debate para que hablemos de las remesas, que son vitales para que muchos hogares de Guatemala puedan cumplir con los servicios tan básicos que no deberían serlo. Pero con esto vamos a titulares. Banco Industrial, siempre de tu lado, presenta los titulares. En un plazo de 3 años, INGUAT intentará colocar en Guatemala la posición 70 del ranking mundial de competitividad turística. Actualmente ocupa el puesto 80 de 141 países. En Estados Unidos asciende a 71.911 guatemaltecos, las personas que están con proceso de deportación. Guatemala es el tercer país con mayor cantidad detrás de México y El Salvador. En los deportes, sorpresivos movimientos en la tabla de posiciones se esperan para la jornada 4 del torneo de apertura este fin de semana. Xelajú es uno de los equipos que busca el liderato. Banco Industrial, siempre de tu lado, presentó los titulares. Y mire usted cómo las autoridades buscan que Guatemala aumente su calificación en el ranking de competitividad turística. El Instituto Guatemalteco de Turismo, INGUAT, trazó un plan con el que busca ascender 10 escalones en el Índice Mundial de Competitividad Turística. Guatemala ocupa el puesto 80 de 141 países. El ranking mundial de 2015 es encabezado por España, Francia y Alemania. De Latinoamérica, el país mejor posicionado es Brasil en el lugar 18 y México en el 30. La meta del INGUAT es llevar a Guatemala al lugar 70 en un plazo de 3 años. El Plan Maestro de Turismo Sostenible fue lanzado este viernes. Incluye la apertura de oficinas regionales de INGUAT, la construcción de centros de convenciones y la rehabilitación de aeropuertos del país. También contempla la creación de un programa nacional de seguridad turística y una unidad de competitividad y cooperación internacional. Hoy lo hemos elevado a través de un acuerdo gubernativo a una política pública. Que quiera Dios, la convirtamos todos en una verdadera política de Estado y que esto pueda ser una parte importante en el desarrollo nacional. El sector turístico es prioritario, pues es el mejor dinamizador de la economía y desarrollo social para las comunidades y las micro, pequeñas y medianas empresas, puesto que Recuerde, migrantes y remesas es el tema de la noche, pero platicamos ahora de estos guatemaltecos que están en el exterior y cuántos de ellos tienen ya un expediente para ser deportados en Estados Unidos. Y es que las Cortes de Inmigración tienen en total 71.911 expedientes. Estos son los guatemaltecos que afrontan un proceso legal y que están ante la posibilidad de ser deportados. De este total hay 660 casos de personas a las que el país norteamericano pide expulsar porque son señaladas de haber cometido algún tipo de
de delito de seguridad o bien de terrorismo, de acuerdo con los datos del Centro de Información de Acceso a los Registros Transnacionales de la Universidad de Syracuse de Nueva York. Así que este es un dato con el que podemos comenzar el debate de hoy. Pero ya lo decíamos, el tema de la noche es migrantes y remesas, y es definitivamente un tema del que hablamos mucho, pero tal vez no conocemos tanto de la envergadura que tiene. Y para dar un par de datos y poder tener una pequeña noción, creo que ahora la iremos ampliando durante el programa. Pero, por ejemplo, en lo que va de 2016, en estos 6 meses que han sido medidos por el Banguat, son ya más de 3 millardos de dólares los que han ingresado a Guatemala en concepto de remesas. Y un dato más que es muy curioso, es que si hacemos el cálculo respectivo a 2015, en cada hora, escuche usted, en cada hora ingresaron $717 en concepto de remesas. Canciller, tenemos un desconocimiento sobre la importancia de las remesas y la cantidad de guatemaltecos que viven fuera del país. Marjorie, yo quiero iniciar diciéndole que tenemos que darle gracias a Dios y a los migrantes, porque este país no haya explotado socialmente aún. La labor, el rol de las remesas en el país, yo creo que pocos lo logramos comprender. Usted lo mencionó, van aproximadamente, los datos de hace unos minutos, 3.500 millones de dólares en lo que va del año. El año pasado cerramos con 6.400 millones de dólares y este año el Banco de Guatemala estima que va a ser por arriba de los 7.000 millones de dólares, muy lejos del siguiente rubro en concepto por ingreso de divisas, que es el azúcar, que el año pasado fue 1.200 millones de dólares. El 85% de estos recursos, Marjorie, se utilizan en sobrevivencia. La gente lo usa en vivir, en comer, en vestirse. Apenas un 5% se invierte. Y esto es parte, por supuesto, de las preocupaciones. Pero, ¿qué pasaría si nuestro país no tuviera esas remesas? ¿Qué pasaría si no tuviéramos gente trabajando en Estados Unidos que, como se los decía hace unos momentos, se va hacia Estados Unidos queriendo ganar, obtener un trabajo para construir una casa y destruyen un hogar? Porque dejan atrás hijos, dejan atrás primos, dejan atrás papás. El drama humano que hay atrás de cada migrante tiene que contarlo cada uno de ellos para poderlo entender. Y el país tiene que agradecer, la macroeconomía del país tiene que agradecerle precisamente a estas remesas, y nosotros como sociedad, porque también tenemos que reconocer que hemos hecho poco como sociedad. 59% de pobreza en el país, que esta gente se vaya, es una pena que nosotros tengamos que estar exportando seres humanos, es una pena que nuestros migrantes tengan que partir y, como dije, destruir sus hogares. El rol de las remesas es fundamental, pero también hay que tomar en cuenta lo que nuestra gente sufre. Yo quisiera mostrarles un mapa para iniciar la conversación de esta noche, que si nos pueden proyectar en la campaña. Este mapa nos va a reflejar a cuántos guatemaltecos nuestros consulados le han prestado un servicio alguna vez en Estados Unidos. Estamos hablando de 1.600.000 personas aproximadamente que se han acercado en más de alguna ocasión a un consulado guatemalteco a solicitar un servicio, un pasaporte, un DPI. Y si nosotros reconocemos que tenemos una pobre red consular, porque tengo que reconocer que 15 consulados, de los cuales 4 se dedican a la protección consular y los otros 10 se dedican a dar servicios, los otros 11 a dar servicios, y lo que tenemos que hacer para llegar a los estados en donde no estamos presentes, porque solo estamos presentes en 10 estados, no estamos presentes en 40 estados, es a través de consulados móviles. Entonces, si nosotros vemos este mapa, 1.685.000 personas guatemaltecos se han acercado más de alguna vez a solicitar un servicio. Imagínense ustedes, Santiago, Marjorie, la cantidad de guatemaltecos que nunca se han acercado. El subregistro. El subregistro, claro. Las personas que tienen miedo de salir porque pueden ser deportados, porque incluso tienen miedo de acercarse a un consulado, y muchos de ellos ni siquiera saben que es un consulado. Así que el mito de que hay 1,5 millones de guatemaltecos es falso. Yo calculo que deben ser 2,5 millones o incluso 3, porque no tenemos ni idea realmente de cuántos guatemaltecos tenemos afuera. Por lo tanto, el sacrificio que hacen estas personas es realmente valioso y, por supuesto, se refleja en estas remesas que, como mencioné, más del 85% se usan para subsistencia, para vivir, que gracias a Dios existen. Apenas un 5% se invierte, que es parte de lo que el Estado debería estar también orientando a nuestros migrantes para ver cómo poderlos invertir y no utilizarlos sencillamente como un gasto, y un 8% en educación. Ahora, ¿cuál es el problema, Santiago, cuando no tenemos datos específicos de la cantidad de personas que están allí? Bueno, primero, esto se resume en un tema de política pública.
cómo el Estado responde ante dos necesidades, que creo que el canciller las presenta de una manera impecable. Uno es el tema de por qué migran, ¿verdad? Y que creo que esto es importante en el marco también del Plan Alianza para la Prosperidad, que creo que lo trataremos más adelante, pero que se crea con la intención, una de ellas precisamente, para contener este movimiento migratorio hacia Estados Unidos, que no solo es peligroso, sino que al final no es a lo que vamos. Segundo, cómo el Estado de Guatemala protege a sus connacionales en Estados Unidos. Y para eso, obviamente, se necesitan indicadores certeros, que actualmente no existen. Obviamente, los consulados se constituyen como el interlocutor entre el migrante y el gobierno de Guatemala. Actualmente operan 15 consulados y creo que la idea es tener aproximadamente 30, que creo que sería un número indicado considerando también la migración interna que hay en Estados Unidos y dónde migran los migrantes ahí para conseguir empleos. Creo que en su última entrevista mencionó que se está previendo la posibilidad de hacer uno en Seattle o Washington, ¿verdad? O sea, ya incluso el Estado de Guatemala se tiene que extender en el territorio norteamericano para poder brindar estos servicios. Ahora bien, en cuanto a las remesas, efectivamente vemos un incremento sustancial año con año. Este año vamos a cerrar con un 24-25% de aumento en cuanto a las remesas del 2016. Del 2015. Del 2015, perdón. En estos últimos 10 años, el único decrecimiento, y esto es un tema importante, ha sido en los años 2007 y 2008, claramente por la crisis económica que se gestó alrededor del sistema financiero norteamericano y que afectó a los sectores de prestación de servicios y de construcción donde normalmente el guatemalteco se desarrolla estando ahí. Entonces, creo que estos indicadores son importantes para no solo porque hay una codependencia en las remesas. Claro. Hoy en día se convierte en el cimiento o uno de los elementos más importantes de la macroeconomía guatemalteca, ¿verdad? Y si esto en el futuro, que era lo que mencionábamos detrás de cámaras, lo prevemos como... Esta es una primera generación migratoria que obviamente todavía tiene mucha sujeción al país, pero las siguientes generaciones, pues eso se va a perder y por ende las remesas van a ir bajando. Entonces, Guatemala creo que tiene que tomar todo esto en cuenta. El Estado tiene que prever políticas de apoyo al migrante ahí y también desarrollar políticas internas para procurar que nuestros connacionales no viajen un tramo que es sumamente peligroso. Ya hay campañas de concientización que creo que son importantes y el tema comunicativo es esencial porque muchos de estos migrantes no saben lo que sucede. Un tema que abordaremos en el segundo bloque va a ser también la política norteamericana, porque esto no se resume únicamente a la política guatemalteca. Recordemos que aquí juega un factor elemental la posición que tome el gobierno de Estados Unidos. Y si no hay comunicación de qué se está haciendo allá, que por eso es muy importante el rol que juegan los consulados, entonces el guatemalteco pues evidentemente se ve en un estado de desprotección y de poca certeza. Bueno, invitamos a todas las personas que nos ven fuera de Guatemala, nos pueden ver a través de la televisión en línea, los invitamos a que sean una parte activa de este programa utilizando la etiqueta de la noche que es migrantes y remesas. Con esto vamos a la primera interacción. Llénese de clientes con Publicar. Estamos en cierre de ventas del directorio 2017. Este segmento es presentado por Publicar. Desde Twitter, Eddie Cifuentes nos dice, ¿se podrá dar la deportación de migrantes con delitos mayores acaso para contrarrestar el discurso de Trump? El doctor Sergio Hernández nos escribe y nos dice, la migración es natural y necesaria cuando donde se nació no es apto para desarrollarse y vivir con dignidad. También nos dice, preocupante que los migrantes sean en su exilio cimiento de la economía de un país que les falló grandemente. Y Ludwig Navarro nos dice, ¿qué tan cerca está del TPS para Guatemala y los migrantes y remesas? Estos son algunos de los mensajes que nos llegan desde las redes sociales. Por favor, recuerde utilizar la etiqueta de la noche. Hasta aquí la primera interacción. Llénese de clientes con Publicar. Estamos en cierre de ventas del directorio 2017. Este segmento fue presentado por Publicar. Recuerde que puede comunicarse con nosotros utilizando Twitter y WhatsApp. En el caso del canciller, él no tiene una cuenta personal de Twitter, pero lo puede hacer utilizando el hashtag CancillerGT. Y, señor canciller, retomo lo que hacía el doctor Sergio Hernández, lo vuelvo en pregunta. ¿Cuál es el riesgo de que las remesas se vuelvan en un cimiento de nuestra economía?
De hecho lo son, Marjorie, de hecho lo son. Yo decía que el año pasado fueron 6.400 millones de dólares y muy lejano está, por ejemplo, el azúcar, que fueron 1.200 millones de dólares. De hecho lo son, y por eso yo decía, tenemos que agradecer que nuestro país no haya explotado socialmente gracias a estas remesas. La gente tiene que comer, la gente tiene que vestir. El doctor decía algo importante, doctor Hernández, es una pena que el país que les falló dependa, obviamente, que la economía del país dependa de nuestros migrantes. Es claro que la población guatemalteca tiene que emigrar por razones económicas porque no encontró un empleo. Tiene mucho que ver la desnutrición crónica infantil. 5 de cada 10 niños están desnutridos en este país y eso nos debería dar vergüenza a los guatemaltecos, tan solo decirlo. El destino de estos niños es, como no pueden estudiarse, su cerebro tiene un daño en su coeficiente intelectual, es o ser jornaleros, o ser migrantes, o ser parte del crimen. Y nosotros los guatemaltecos tenemos que cambiar las condiciones de este país. No podemos seguir dependiendo, Santiago lo mencionaba, la primera generación va a seguir enviando esas remesas, pero con posterioridad las siguientes generaciones obviamente se van olvidando. Y si no, veamos el ejemplo de México. Claro. México es un excelente ejemplo. Yo creo que Guatemala, que es un país sumamente rico en recursos naturales, tiene la oportunidad de poder salir adelante. El plan de la Alianza para la Prosperidad es apenas una guía, un camino que de la mano con Estados Unidos hemos estado diseñando que nos permita crear más oportunidades en el país. Pero de nada nos va a servir crear esas oportunidades si no logramos reducir la desnutrición crónica infantil, porque 5 de cada 10 niños, es decir, la mitad de la población en el futuro, está condenado a estos 3 destinos que les acabo de mencionar. A nosotros nos preocupa muchísimo como Ministerio de Relaciones Exteriores, pues lo que nos queda es de alguna manera, con los escasos recursos que tenemos, pero bien administrados, atender a nuestros migrantes fuera, pero debería existir una política migratoria que evite que el migrante se vaya del país, que evite que los guatemaltecos tengan que huir por razones económicas o incluso por razones de seguridad, porque puede darse el caso. Y eso es en lo que tenemos evidentemente que esforzarnos. Mencionaba Santiago de las divisas. En el año 2000 fueron 500 millones de dólares, en el año 2005 fueron ya 2.900 millones de dólares, en el año 2010 fueron 4.100 millones de dólares y el año 2015 fueron 6.400 millones de dólares. La tarea que tenemos por delante es muy grande. Como sociedad tenemos una gran responsabilidad. Todos los sectores en Guatemala tenemos la obligación de colaborar, tenemos la obligación de alguna manera de solidarizarnos con nuestros hermanos guatemaltecos y evitar que estos se vayan del país creando empleos dignos, pero también creando condiciones decentes, condiciones para que los guatemaltecos puedan vivir en este país. Vamos brevemente a las redes sociales, desde donde nos llegan muchos de sus mensajes con la etiqueta migrantes y remesas. Y desde allí Mario Arturo nos dice: si en un año no existieran remesas, pienso que tuviéramos un decrecimiento en la economía en ese periodo de tiempo. Y Melvin Randolfo Pera nos dice: qué tristeza que las remesas sean para que los familiares de los migrantes coman y el dinero sirva para que otros los usen. Juan Carlos Zapata nos dice: siempre habrá migración mientras no existan incentivos para la inversión generadora de empleo en el altiplano. Y el Pelón nos dice: un país no debe pedir el cese de deportaciones, debe aumentar las oportunidades para evitar las migraciones. Me quedo con este comentario, Santiago. Sí, a ver, hay mucho de lo que menciona el canciller precisamente se replica en el globo. Creo que ahorita vemos en el mundo que hay una crisis en cuanto a las migraciones por diferentes circunstancias. Vemos las migraciones en Siria a raíz de la violencia y la guerra. Esta no es poca cosa la que vivimos aquí. Aquí ha sido también una situación en la que el guatemalteco en su propio país se siente desprotegido, no ve una oportunidad tangible para, como decimos, o sea, pagar sus cuentas diarias, que es precisamente a lo que van destinadas las remesas, y por eso toma una decisión y que eso lo tenemos que entender difícil. El migrante no se va porque quiere, el migrante se va porque tiene la necesidad y acude, pues obviamente, a Estados Unidos, que es pues obviamente lo que engloba el sueño americano y por lo menos un ápice de oportunidad dentro de sus vidas. Entonces, sí, Guatemala debe crear y fomentar políticas para generar oportunidades. Es propicio que tengamos esta discusión después de varias semanas en las que se han desarrollado casos de corrupción, porque vemos que precisamente esa falta de política pública se ha debido primordialmente a que las autoridades pues no han cumplido con su mandato y se han dedicado a robar a mansalva y han dejado desprotegidos a varios segmentos de la población guatemalteca. Ante eso, pues nosotros acudimos a un nuevo problema, ¿verdad? Que es cómo responder a la necesidad de darles condiciones también a los migrantes en Estados Unidos. Y
Por ejemplo, este gobierno, y creo que ha sido una decisión acertada, ha creado una nueva comisión, que es una comisión de atención al migrante, si no estoy mal, presidida por el señor Meria. Y creo que esos son el tipo de iniciativas que se están tomando en atención a la incesante necesidad que tiene hoy en día nuestro connacional en el exterior, ¿verdad? De tener una fuente, de tener ese espacio de interlocución con el gobierno para poder, por lo menos, no perder la sujeción y ese lazo con el país. Recuerden la etiqueta de la noche, migrantes y remesas. Sus mensajes también nos llegan a través de WhatsApp. Y en uno de ellos nos dice, ¿qué sería del país si no existieran las remesas que nos envían? ¿Podríamos subsistir por sí solos? Otro mensaje nos dice, es deber del Estado atender las necesidades de nuestros connacionales, ya que en gran medida son quienes honestamente aportan los ingresos del país. Y nos saluda el licenciado Emerson Ramírez. Un mensaje más nos dice, felicitaciones al canciller Carlos Raúl, Dios lo bendiga por su apoyo a los migrantes. Y otra persona nos dice, creo que urgen políticas de Estado que resguarden la integridad física y la seguridad de los guatemaltecos que van a ser deportados. Y es que, como vemos, canciller, estos números van en aumento. De hecho, entre 2014 y 2015, Guatemala fue el país que tuvo un mayor crecimiento en toda la región en las remesas que llegan. Los números son claros, nos están diciendo que cada vez hay más personas enviando dinero en Estados Unidos hacia Guatemala. Así es, definitivamente ese dato es una realidad, las remesas van creciendo y nosotros como Estado, le digo, la primera política migratoria tiene que ser evitar que el migrante se vaya, crear oportunidades en el país. Pero los que ya se fueron tenemos que atenderlo y ahí también tenemos debilidades increíbles, porque decía, apenas tenemos 15 consulados que no nos sirven de mayor cosa, deberíamos estar presentes en mucho más estados. Una de nuestras prioridades es poder abrir, como dijo Santiago, 15 consulados más. Nos hemos fijado la prioridad de poder abrir Seattle, de poder abrir Carolina del Norte, Lake Worth en Florida, Oklahoma City, Filadelfia, St. Paul, Minnesota, Omaha, Nebraska, Kansas City, Missouri, New Orleans, Louisiana, Columbus, Ohio. Y esta lista de ciudades donde abriremos consulado la definimos en función de los guatemaltecos que hemos atendido a través de esos consulados móviles. Pero, ¿dónde fallamos? Porque yo soy el primero que tengo que reconocer dónde hemos fallado y qué tenemos que hacer para poder proteger a ese migrante que está en Estados Unidos. Por ejemplo, Guatemala carece de un programa de asistencia legal al migrante que está en Estados Unidos. Y lo carece por muchas razones. He tenido reuniones recientemente con el señor presidente del Congreso de la República, con la Comisión de Finanzas. El ministro de Finanzas nos está apoyando para que a partir del otro año se nos sitúen los recursos para poder tener un programa de asistencia legal que nos permita apoyar a cada uno de esos migrantes que hoy, como vimos en el titular de esta mañana, son más de 72,000 guatemaltecos los que están esperando un proceso y tenemos que asistirlos. De los pasos pequeños que hemos dado, pequeñitos, que yo sé que hace falta mucho por hacer, pero importante de mencionar, logramos concretar en los primeros 4 meses del año un call center para poder atender a todos nuestros migrantes en Estados Unidos, en donde además del español y en inglés, respondemos en quiché, en quechí, en cachiquel, en Poconchí y en Canjobal. ¿Y este call center desde dónde se gestiona? En Guatemala. Nos sale mucho más barato tenerlo en Guatemala, por supuesto. Y este es un call center gestionado, administrado por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Nuestros funcionarios, que tengo que reconocer que es gente con mucha mística, gente entregada a su trabajo, hacen lo mejor de ellos para poder, obviamente, atender a nuestros guatemaltecos. Uno de mis planes, por ejemplo, con estos nuevos 10 consulados, que son mi prioridad para el año entrante, es que en su mayoría sean atendidos por los hijos de nuestros migrantes. Tratar de reducir los costos enviando funcionarios desde Guatemala. Vamos a enviar estrictamente 3 por consulado y el resto de funcionarios van a ser contratados localmente. Vamos a elegir dentro de los hijos de los migrantes, pues que han crecido allá, conocen a la comunidad, hablan el idioma. Pero insisto, para hacer todo esto necesitamos recursos para poderlos atender. Y un tema crucial, se ha hablado mucho del voto en el extranjero, lo cual me parece fenomenal. Nuestros migrantes tienen que tener el derecho, así como aportan a la economía, así como mantienen este país, tienen que tener el derecho de poder votar. Pero el voto va a ser un fracaso si nosotros no documentamos a los guatemaltecos que tenemos en Estados Unidos. Veamos el ejemplo de Honduras, el ejemplo de México, en donde cada voto les sale sumamente caro. Y de acuerdo a la ley guatemalteca, para poder documentar a los guatemaltecos tenemos que hacerlo a través del sistema consular. ¿Y cómo vamos a documentar a 2,5 millones de guatemaltecos si únicamente tenemos consulados en 10 estados? Hombre, y si muchos de ellos están ilegales.
bueno, eso, la condición no importa porque la idea es acercarse, llegar a las ciudades, a las principales ciudades en donde viven, generar ese ambiente de confianza y decirles acérquense, esto es Guatemala. Por supuesto nosotros no los vamos a deportar ni los vamos a exponer, pero sí saber dónde están, poderlos documentar, poderles entregar su DPI para que obviamente el día de las elecciones obviamente estén documentados y aptos para poder votar. Claro, y ahí obviamente se tendría que coordinar también con el Departamento de Estado para que, porque creo que no es pues, previsible que haya un RENAP allá. Entonces, ante esa imposibilidad, pues obviamente a un nivel diplomático se tiene que negociar con las autoridades norteamericanas para que este tipo de servicios se brinde al migrante, que ese es mi siguiente punto. La falta de servicios básicos que necesita el migrante allá. Primero, la atención legal y que de las experiencias que he tenido la oportunidad de conocer han sido primordialmente porque primero no dejan entrar a algunos abogados o algunas iniciativas que pretenden darle servicios. Hay algún tipo de monopolio, tal vez usted lo conocerá mejor, señor canciller. Aparte, pues también aquí apremian intereses como en cualquier otro tipo de servicio y por ende pues se vuelve también rentable para algunos grupos migratorios. Y ahí se hace también imperativa la necesidad de liderazgos sólidos dentro de la comunidad migrante. Y que creo que es ahorita uno de los grandes desafíos que tenemos, porque creo que no hay una cara visible. Si bien es cierto, hay ciertos liderazgos que representan algunas facciones, no hay un liderazgo visible que sea realmente representativo. Y ante esa falta de liderazgo, pues también cuesta esa intercomunicación entre todas las instituciones que juegan un rol protagónico para hacer la vida del migrante más fácil en el exterior. Entonces yo creo que ahí es un rol que tiene que jugar el gobierno de Guatemala. Obviamente se necesitan recursos y se necesita coordinación porque esto se desarrolla en el marco de un país en el exterior y es necesario pues tener representantes como lo son nuestros cónsules y pues el embajador que es nuestro representante político ante la Casa Blanca. Bueno, y la etiqueta de la noche, migrantes y remesas, gracias a todos los mensajes que usted nos envía, ya somos tendencia en Guatemala, así que recuerde participar en el debate. Antes de ir al corte, doy lectura a un par de mensajes. Yulisa nos dice, Guatemala tiene toda la oportunidad para salir adelante, debemos evitar que los guatemaltecos huyan del país. Olga Aguilar nos dice, un orgullo para Guatemala tener un canciller de carrera honrado y que gestiona técnicamente el servicio exterior. Miri nos dice, de acuerdo con el canciller, tenemos que ayudar al país, de lo contrario nos obliga a buscar otros ambientes. Y Mario Arturo nos dice, migrantes y remesas, el desestímulo de migración en esos municipios con más flujo migratorio es vital, urge vida digna para toda esta gente. Son tan solo algunos de los mensajes que nos llegan a través de las redes sociales. Recuerda también nos puede escribir en WhatsApp, en donde el número es 42 69 18 24. Al regresar del corte continuamos con el tema, pero ahora para hablar de, ¿saben ustedes cuántos días quedan para las elecciones de Estados Unidos? 100 días. 101 días, exactamente 101 días quedan para las elecciones de Estados Unidos. Estamos muy pendientes de todo este proceso en Canal Antigua. Han terminado ya las 2 convenciones. Creo que hay mucho que hablar sobre este tema, así que nos vemos después del corte. En tan solo unos minutos retomamos el debate. Fundación Ramiro Castillo Lob presenta Rigoletto, ópera de Giuseppe Verdi. Única función sábado 30 de julio en la Gran Sala Efraín Recinos, Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Con la participación estelar de Mario Chan, tenor guatemalteco que recientemente debutó en la obra Elixir de Amor en el Metropolitan Opera de Nueva York y triple ganador del concurso Operalia, dirigido por Plácido Domingo. Y un gran elenco nacional e internacional bajo la dirección del maestro Nimrod Pfeiffer, director asistente Metropolitan Opera de Nueva York. Entradas a la venta en Todo Ticket, gracias al patrocinio de... Ahorre con Gasauto. Al recorrer más distancia con menos dinero. Conservando la potencia de su carro, prolongando la vida del motor y reduciendo la contaminación ambiental. Con varios centros de despacho en la ciudad y muy pronto, uno aún más cerca de usted. Llame al 1792 o al 2433-9579 para más información. Gasauto, un producto
Todo el mundo se pregunta por qué hacemos lo que hacemos. ¿Por qué usamos nuestros teléfonos para todo menos hablar? ¿Sabes de lo que hablo? ¿Por qué compartimos nuestros momentos íntimos? ¿Por qué esto nos hace reír? ¿Por qué vemos estas cosas? Y esto, y esto, y esto. ¿Sabes por qué? Porque es lo que somos. Nueva serie A de Samsung. Tu estilo, tu vida. Los días de la tecnología llegaron a Office Depot. Sí, del 28 al 30 de julio. En la compra de cualquier computadora, llévate de regalo un Office 365. Televisor Samsung de 32 pulgadas a solo 1,899 quetzales. 15% de descuento en consumibles HP, Epson y memorias Kingston. Si es Office, es Depot. Por algo es Toyota. No le des más vueltas. Si estás pensando en comprar o ampliar tu casa, crédito de vivienda, adquirir un extra financiamiento o comprar en cuotas sin intereses, tarjetas de crédito, consolidar tus deudas o cubrir gastos, Pronto Crédito. O necesitas capital de trabajo para tu empresa, crédito empresarial. Ven a Banco Inmobiliario. Tenemos una pronta solución para cualquier situación. Para más información llama al 2429-3700. Banco Inmobiliario. Estamos orgullosos de ser tu banco. Gracias por acompañarnos en A las 10 p.m., en donde la etiqueta de la noche de este programa especial, centrado en las remesas y en todos los guatemaltecos que viven en el extranjero, es migrantes y remesas. Más comentarios nos llegan desde las redes sociales, desde Twitter. Hay unos mensajes que nos llegan, hemos visto, pues en general son muchas las personas que se dan cuenta del reto que tenemos como país ante los migrantes. Eric Dávila nos dice, no le doy mucho a la política, pero qué buena onda el canciller GT, se ve que tiene muy buenas ideas. Ricardo Rodríguez nos dice, lastimosamente irse de mojado para los chapines es una necesidad, pero tenemos un buen canciller al mando. Maynor Andrade nos dice, el pasado canciller pagó $6 millones a bufete de Miami, pero no sirvió en nada a los migrantes. Y Mayra nos dice, el canciller tiene las mejores intenciones y muy buenas ideas. Ojalá le den los recursos que necesite, algo que usted planteaba ahora mismo y que es vital también. Pero bueno, hablemos de lo que se acerca en noviembre y de estos tan solo 101 días que quedan para las elecciones de Estados Unidos, que seguramente afectarán a Guatemala de manera directa y sobre todo ahora, canciller, que ya conocemos a las duplas que irán por la presidencia, que buscan la Casa Blanca. Toda campaña política es emocionante y sin duda pues la campaña electoral en Estados Unidos va a ser emocionante, sobre todo en la coyuntura en la cual estamos. Me encanta una frase que acaba de decir Santiago, los candidatos actuales son hijos del tiempo, de cada tiempo, y de veras me encanta esa frase. Va a ser una campaña compleja. En la campaña se vale decir de todo, por eso es una campaña política. Creo que la señora Clinton, la candidata demócrata, está buscando obviamente el voto de las minorías más grandes, y hoy por hoy la minoría más grande en Estados Unidos, por supuesto, que es la hispana, que es la latina. De los 323 millones de habitantes que tiene Estados Unidos, 55 millones son hispanos, y de esos hay 25.4 millones aptos para votar. Yo creo que este es un voto importante que ella, por supuesto, está tratando de conseguir. ¿Quién va a ganar? Decirlo hoy por hoy es muy complicado, es muy difícil, sobre todo en el sistema electoral de Estados Unidos, pero sí podemos señalar que las ciudades en donde más latinos viven, o los estados en donde más hispanos viven, son California, Texas, Florida, Nueva York, Illinois, y son estados en donde hay una buena cantidad de colegios electorales. Yo creo que va a ser interesante lo que viene. El mismo señor Trump durante la campaña corrigió el discurso. En algún momento sus asesores le indicaron de que no podía, obviamente, lanzar el discurso que estaba trasladando, ya era bastante tarde en la campaña, y yo creo que lo que nos queda ahora es ver el desarrollo. La señora Clinton ha ofrecido una fallida reforma migratoria, aquí quiero señalar algo. Yo creo que fue el gran pendiente del presidente Obama, pero también tengo que reconocer que no era algo que estuviera en sus manos, es algo que estaba en manos obviamente del Congreso. Un Congreso y un Senado que no eran de él.
pero trató de legislar a través de medidas ejecutivas. Y aquí quiero señalar algo que es importante y que tiene que ver con los deportados. En el año 2014, en noviembre, él dictó 3 medidas ejecutivas. Una de esas medidas ejecutivas focaliza las deportaciones estrictamente en personas que son una amenaza a la seguridad nacional o en personas que hayan cometido un delito. Y déjenme contarles algo. Nosotros vemos aviones venir de Estados Unidos todas las semanas. Vienen hasta 3, 4, 5 vuelos a la semana. Pero Marjorie y Santiago, el 85-90% de las personas que vienen ahí son guatemaltecos que estaban poniendo por primera vez un pie en Estados Unidos. O sea, que los cogieron justo a la entrada a Estados Unidos. Y el restante 15 o 10% son personas que o cometieron un delito o que estaban ya en un proceso de deportación, como esas 72,000 personas que nos anuncian los diarios guatemaltecos el día de hoy, y que al final pues se da este proceso de deportación. Pero importante señalar que que las deportaciones se focalizan estrictamente en personas que sean una amenaza a la seguridad nacional o que hayan cometido un delito. Y la otra acción ejecutiva que es importante mencionar es cuando el presidente Obama habla de reforzar la frontera. Y por eso es que nos damos cuenta que las deportaciones desde México han crecido, porque se han asegurado muchas más personas. En fin, la reforma migratoria que ofrece la señora Clinton, yo creo que es un buen atractivo para los migrantes, por supuesto, para la comunidad migrante que vive en Estados Unidos. Sin embargo, el señor Trump también tiene un discurso interesante, más allá del tema migratorio. Creo que van a ser elecciones inéditas, como han sido las elecciones en los últimos tiempos en nuestro mundo, y es un proceso muy interesante de observar. Bueno, y desde las redes sociales son más los mensajes que nos llegan. En uno de ellos, Estuardo Plata nos dice: es un tema muy delicado, pero los chapines que vivimos en Estados Unidos confiamos en el canciller, así que ánimos. Y Paola nos dice: es tiempo de unirnos entre todos y dejar los chismes atrás. Démosle nuestro apoyo al canciller para salir adelante. Y un mensaje más de Esteban Maldonado que nos dice: muy bien, canciller, nosotros tenemos familiares en Estados Unidos y nos agrada su forma de pensar, ojalá accione pronto. Son muchos los mensajes de apoyo que vemos esta noche y sabemos que son muchísimos los guatemaltecos que tienen a familiares allá o bien que están en Estados Unidos, y por ello el voto latino será clave después de estas 2 comisiones que ya cerraron, Santiago, y que sé que ha seguido muy de cerca. Sí, bueno, ha sido una elección muy mediática y que creo que cualquiera con algún tipo de amor por la política pues ha tenido que seguir de cerca. Y efectivamente el tema migrante ha sido un tema que ha entrado en la picota de las elecciones primarias y ahora en la elección general por las narrativas que se han manejado, especialmente del lado del ahora nominado del Partido Republicano, Donald Trump, quien en su discurso inicial aboga por una política en contra de los migrantes. Lo que dice básicamente es que la mayoría de los migrantes que tocan pie en Estados Unidos son delincuentes o son personas que pues cometen actos en contra de las leyes de Estados Unidos, y que por eso él va a tomar una política mucho más represiva en contra de ellos, muy al discurso que manejan algunas facciones en Europa ahora, muy nacionalistas y que repelen a grupos y flujos migratorios, que a mí me parece que es un discurso muy populista, demagógico, y que obviamente toca en un punto donde varios estadounidenses pues se sienten frustrados. Entonces yo creo que esto es peligroso en el marco de un tema que al final debería de ser cómo se dignifica al migrante, que creo que es a lo que vamos. Y esto no quiere decir que Estados Unidos tenga que abrir la puerta. Precisamente uno de los puntos de negociación dentro de una reforma integral migratoria en Estados Unidos ha sido precisamente eso, reforzar las fronteras, pero de la misma vez cómo se le da un estatus de mayor certeza a las personas que ya residen ahí. El presidente Obama, por medio de sus acciones ejecutivas, creo que abrió ciertas brechas, las acciones diferidas a favor de personas que ya llevan cierto tiempo viviendo en Estados Unidos. Se estipularon algunas condiciones de tener algún grado académico, haber servido en el ejército, y que eso les daba un camino hacia la ciudadanía, que creo que es el tema más convulso cuando se debate a nivel ideológico en Estados Unidos. Pero, obviamente, Obama estuvo atado de manos y pies, no tuvo un Congreso, no tuvo un Senado que lograra consensuar una reforma integral. La última propuesta se hizo paradójicamente durante el gobierno del presidente Bush. Fue un intento que al final no logró cuajar, y que pues obviamente el presidente Obama, creo que sí fue su gran pendiente porque eso era lo que se esperaba de él, pues no lo logró. Ahora, yo
No preveo, incluso con la elección de la señora Clinton, que se llegue a esta reforma. Es muy difícil por el desbaratado frente político en Estados Unidos. La Cámara de Representantes va a seguir siendo republicana y el Senado probablemente seguirá siendo republicano. En esa métrica creo que la reforma va a ser difícil. ¿Qué le queda a las autoridades guatemaltecas? Pues obviamente seguir los esfuerzos diplomáticos con el gobierno norteamericano. Hemos tenido, creo que, una relación bastante fructífera durante los 8 años del presidente Obama. Personajes como la subsecretaria Roberta Jacobson han estado muy abiertos a dialogar sobre las medidas que pueden tomar como gobierno para, pues obviamente, buscarle una salida factible a la situación de los migrantes y a la precariedad en la que viven muchos de ellos. Y pues obviamente habrá que esperar cuál va a ser la narrativa de Trump, el candidato a la presidencia ya del Partido Republicano, durante estos 101 días. Yo no creo que cambie mucho. Incluso tocando el tema de las remesas, si recordamos, Trump dijo que uno de los medios para coaccionar a los mexicanos para que pagaran la frontera era que iba a detener el flujo de divisas por medio de remesas a México. Exacto, fue un memorando de la campaña de Trump que se filtró a través de los medios de comunicación y hace que nos preguntemos, Santiago, ¿qué pasaría si tiene una idea similar con Guatemala, por ejemplo? Claro, por supuesto. A ver, de nuevo, yo siempre he dicho que en campaña se vale decir cualquier cosa, y de hecho lo que está haciendo el señor Trump. Nosotros no solemos meternos en asuntos internos de Estados Unidos, por supuesto, es un proceso interno, es una campaña electoral. A la hora de gobernar, si él llegara a ganar, pues vamos a tener que trabajar con él. El gobierno, recordemos que el principal aliado de Guatemala en materia económica, en materia política, es precisamente los Estados Unidos de América. Hemos, por supuesto, seguido a ambos candidatos, a ambos partidos. Hemos tenido, cuando ambos partidos han gobernado, pues muy buenas relaciones con ellos. Yo creo que el tema migratorio, por una mala suerte que nosotros tuvimos en su momento, no logramos la aprobación del TPS para Guatemala, porque en su momento se nos ofreció, lamentablemente no se pudo concretar. De no darse esa reforma migratoria que Santiago señala, que es posible, o sea, la señora Clinton lo ofreció y creo que le sería muy difícil no impulsarlo, porque es una oferta con la cual está tratando de alguna manera pues, de llegar al corazón de esos 25 millones de electores del voto latino. Claro, del voto latino. Pero si eso no lograra ser posible, quiero señalar dos cosas acá. El presidente Morales le ha solicitado este año en 4 ocasiones a Estados Unidos el TPS. 2 al vicepresidente Biden, 1 al presidente Obama en persona y el otro al secretario Johnson. Y por si fuera poco, 26 senadores demócratas le enviaron una carta al presidente Obama diciéndole que era importante que se le diera el TPS a los guatemaltecos. Y por si fuera poco, 77 congresistas demócratas hace menos de 2 semanas insistieron y volvieron a enviar una carta. Yo creo que las condiciones para el TPS están prácticamente dadas. Nadie hubiera esperado, yo en lo personal jamás hubiera esperado una carta ni de los senadores ni de los congresistas en plena campaña electoral, pero no hay duda que obviamente están tratando de conquistar ese corazón latino, esa minoría mayoritaria, y yo creo que nos podría sorprender un TPS para los guatemaltecos en plena campaña política. ¿Por qué no? Ojalá así fuera, pero de no ser así, yo creería que si la señora Clinton llegara a ganar, si no se da la reforma, yo creo que una buena señal sería la aprobación del TPS para los guatemaltecos que tanta falta les hace. Hablamos de 1.685.000 guatemaltecos a los que nosotros les hemos prestado una vez un servicio, un pasaporte, un DPI, una TIC. A eso sumémosle 1 millón más mínimo de guatemaltecos que están en ese subregistro. Y de ese 2,5 millones de guatemaltecos, 3 millones, yo les puedo asegurar que hay más de 1,5 millones de manera irregular, o sea que la cantidad de guatemaltecos a beneficiarse sería realmente extraordinaria y con eso, por supuesto, contribuir al fortalecimiento de las remesas. Bueno, el tiempo nos apremia, el programa es sumamente interesante como el debate que está sobre la mesa. Tenemos que ir a una pequeña pausa. Al regresar, hay una pregunta que nos llega desde las redes sociales. Araceli nos dice, señor canciller, si usted fuera político de Estados Unidos, ¿aprobaría la reforma migratoria? Me agradan sus ideas. Saludos. Bueno, Araceli, después del corte atenderemos su pregunta. Nos vemos en unos minutos. Me gusta explorar nuevos caminos,
perfeccionar mis capacidades y encontrar la grandeza en lo que me apasiona, porque sé que soy el responsable de mi futuro. 40 años de compromiso con cada uno de nuestros clientes nos han permitido conocer sus necesidades y ser hoy su mejor aliado. Interbanco, el valor de ser más. Body Crunch es simplemente magnífico. Al usarlo, podrás tonificar tus músculos, definir tu abdomen y además eliminar el excedente de grasa de tu cuerpo mientras obtienes una magnífica condición física y la figura extraordinaria que siempre deseaste. Y además, la nueva app de Body Crunch Evolution te dará acceso a las rutinas de entrenamiento más completas. Te permitirá escoger un plan alimenticio ideal para ti. Llevará un control preciso de tus avances e incluso te deja compartir tus logros en tus redes sociales. Es como tener un entrenador personal en tu celular. Y ahora evoluciona al convertirse en el mejor aparato integral 2 en 1. Y hoy puede ser tuyo a un precio espectacular y con un 30% de descuento. No esperes más y llévatelo hoy. ¡Llama ya! ¿Sabías que una dieta balanceada incluye, por ejemplo, un mochito endulzado con azúcar y que una cucharadita de azúcar tiene 16 calorías solamente? Porque el azúcar es una fuente de energía que ayuda a las distintas funciones de nuestro cuerpo, como nuestro cerebro. ¿Sabías que el azúcar no está necesariamente ligada a la obesidad? Es que la obesidad es causada por múltiples razones, como comer mucho y ejercitarse poco. Busca en tu tienda favorita Azúcar Morena Los Tulipanes. Lo natural no tiene sustituto. Zetagas presenta las noticias financieras de hoy. Zetagas, el que rinde más. Zetagas presentó las noticias financieras de hoy. Zetagas, el que rinde más. Desafío Río. La emoción, la pasión, el corazón y el esfuerzo y el análisis de los expertos. Cómo se preparan nuestros atletas, sus historias y trayectorias. Y enviados destacados en el país carioca para seguir la 31ª edición de los Juegos Olímpicos. Desafío Río. Media hora de programación semanal y resúmenes en todos los noticieros para seguir de cerca a los nuestros y no perder detalle de este evento multideportivo. Desafío Río. Solo por la pantalla de Antigua Sports. 100% deportes. Gracias por acompañarnos en A las 10 p.m. Este programa está por concluir, pero el debate sigue sobre la mesa. Y Araceli nos hacía una pregunta. Le pregunta al señor canciller con la etiqueta Canciller GT si aprobaría la reforma migratoria. A ver, definitivamente sí. O sea, eso no tiene, esa pregunta tiene una respuesta muy clara y es sí, sí la aprobaría. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es un país que fue construido por migraciones. Es un país que fue construido por migrantes de todas partes del mundo y es lo que es hoy precisamente por el aporte de las distintas migraciones. Y sigue siendo lo que es y es la potencia que es por el aporte de las migraciones. Así que hay que reconocer el esfuerzo que realizan los migrantes tanto al país de origen como en el país de destino, que en este caso es Estados Unidos. Pues muchas gracias, canciller. Y bueno, Santiago, las conclusiones de este tema. Bueno, yo lo veo en dos vías. Uno, la política que debemos de tomar a nivel interno, ¿verdad? Hay varias instituciones que creo que juegan un rol medular para lograr perseguir objetivos concretos en cuanto a dignificar al migrante en Estados Unidos y en otras partes también del mundo, principalmente Estados Unidos, por la naturaleza de esa relación, principalmente con AMIGUA, ¿verdad? Y la Comisión para el Migrante en el Congreso, que también tiene que desarrollar el marco normativo para que también puedan operar las instituciones como el Ministerio de Relaciones Exteriores en su rol para proteger al migrante. Y en el otro sentido es también dotar de nuestras instituciones consulares
y diplomáticas en Estados Unidos de recursos para que el migrante tenga la certeza de que el Estado está ahí para apoyarlo, que el gobierno está generando oportunidades, que se les está dando una vía para tener mayor sujeción hacia su país al que pertenecen. Obviamente, una de estas facetas pasa por tener la legitimidad del voto, que creo que es un elemento esencial para que los migrantes se sientan representados, es necesario para que puedan también ejercer su derecho democrático. Creo que nos falta, pero es imperativo que empecemos ese diálogo y que se empiecen a generar pues esas leyes y se empiece a generar ese marco normativo para ir consolidando también políticas públicas a favor de nuestros migrantes. ¿Cuál tiene que ser el objetivo? Dignificar a nuestros connacionales, se lo merecen, es gente trabajadora, es gente que no se va porque quiere, es gente que se va por su necesidad, ¿verdad? Y la necesidad de sus familias de tener una oportunidad. Y creo que como guatemaltecos es nuestra responsabilidad darles una mano. Son muchos los mensajes que nos han llegado durante este programa y uno de ellos desde WhatsApp nos dice: buenas noches, trabajo en el call center de los migrantes y nos preguntan para cuándo se emitirá el DPI en los consulados generales de Guatemala en Miami, Florida y en Providence, Rhode Island. Espero que puedan leer este mensaje y se lo puedan trasladar al señor canciller. Es una pregunta directa. Muy rápidamente, la Cancillería luchó mucho porque ese DPI no costara más de $15, que es lo que cuesta hoy. De hecho, en un inicio el RENAP pretendía que costara arriba de $100. En fin, nosotros dimos la batalla y dijimos no puede costar más de $15. Nosotros tenemos un problema. Yo pago los consulados, yo pago el personal, yo pago la luz, pago el agua, pago la renta para dar un servicio de pasaporte cuyos recursos van a migración, para dar un DPI cuyos recursos que se obtienen van al RENAP. O sea, de eso no me queda un centavo a Relaciones Exteriores. Todo van a esas instituciones. Para poder emitir estos DPIs en el resto de consulados en Estados Unidos, que por cierto el año pasado lo iniciamos porque nos lo propusimos y lo logramos, necesitamos de la buena disposición del RENAP y de hecho estamos ya en negociaciones. Yo me comprometo que para el mes de noviembre los 15 consulados que tenemos en Estados Unidos van a estar dando ya el DPI, aún a pesar de que muchos de esos costos los cubre el Ministerio de Relaciones Exteriores y no tenemos un presupuesto. Quiero también señalar algo que es sumamente importante y que olvidé mencionar en el programa, pero que nunca es tarde para señalarlo. Para que un servicio consular funcione, tiene que ser un servicio consular de gente profesional, de gente de carrera, de gente con mística. Y en este sentido yo quiero agradecer el respaldo del señor presidente porque no se va a nombrar un solo cónsul político. Todos los cónsules van a ser personas profesionales, de carreras, personas que han dedicado su vida prácticamente a esto y que saben cómo debe trabajar. Yo creo que el principio del desarrollo del Estado de Guatemala está en contar con un servicio civil profesional, con un servicio público de carrera, con gente que sea respetada y que no se avergüence uno de ser servidor público gracias al papel pésimo que han hecho algunas personas que estando en política incursionan obviamente en la función pública. Lo importante es fomentar la carrera pública, lo importante es contar con un servicio público profesional y en ese aspecto pues yo agradezco al señor presidente el respaldo que me ha dado porque nuestros cónsules en Estados Unidos actualmente todos son de carrera y en todo el mundo no tenemos un solo cónsul de coyuntura y yo creo que eso es el primer paso para poder brindar un servicio eficiente a los guatemaltecos en el exterior. Pues agradezco mucho a ambos por el análisis hoy en la noche y por haber sido parte de este programa especial que realizamos centrados en los migrantes y las remesas. Pero ahora la información continúa a través de Antigua Sports porque nos estamos preparando para los Juegos Olímpicos y nos acompaña Luis Solares. Buenas noches. Faltan 7 días para que inicien los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Es momento de presentarles la noticia más importante. Hace algunos meses buscaban salir de la línea de fuego. Hoy tendrán una batalla muy importante, pero será deportiva. Los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Este es el equipo de los refugiados. El sueño ya se vive y se hace realidad. Este viernes un grupo de atletas africanos refugiados se preparaba para volar fuera de Nairobi con destino a los Juegos Olímpicos de Río en Brasil y así tener una cita con la historia.
a los 5 mediofondistas de Sudán del Sur que hasta hace poco vivían en el campo de refugiados de Kakuma, en el lejano e inhóspito norte de Kenia, se les dio una calurosa despedida por parte de amigos, compañeros refugiados y kenianos. Los 5 se unirán a otros 5 atletas de Siria, República Democrática del Congo y Etiopía para hacer historia al formar parte del primer equipo olímpico de refugiados. El conjunto de 10 miembros se ha creado para llamar la atención mundial sobre la magnitud de la crisis global de refugiados y así actuar como un símbolo de esperanza para los refugiados en todo el mundo. Los 5 sursudaneses, 2 mujeres y 3 hombres, han pasado los últimos días en Nairobi en intensas sesiones de entrenamiento, con el objetivo de llegar a Río en condiciones óptimas y al mismo tiempo preparándose para el viaje de sus vidas, un viaje que hasta hace unos meses estaba por encima de sus más grandes sueños. La mayoría huyó de la guerra civil en Sudán hace más de 10 años. Aparte de huir al exilio, ellos no han viajado fuera de Kenia. Ellos han vivido y crecido en el remoto campamento de Kukuma y correr ha sido una distracción bienvenida ante las dificultades de la vida diaria. Los sursudaneses son Paulo Lokoro, de 24 años, que correrá los 1500 metros, Yeich Biel, de 21 años, que correrá en los 800 metros, Ross Lokongen, de 23 años, que también participará en la prueba de 800 metros, Angelina Loalit, de 21 años, que participará en los 1500 metros, y James Nian, de 28 años, que correrá en los 800 metros. Así palpitamos los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en Canal Antigua y en Antigua Sports. Pues muchas gracias a Luis Solares. Son las 10 de la noche con 58 minutos y quiero agradecer al canciller y a Santiago por habernos acompañado en este programa. Gracias a ambos. Marjorie, Santiago, a ustedes muchísimas gracias por esta invitación. Creo que este espacio es valioso porque nos permite, pues en este corto tiempo, compartir información. Creo que importante que los guatemaltecos conozcan nuestra realidad. Así que a ustedes muchísimas gracias y a nuestros migrantes y a la población guatemalteca decirles gracias. Gracias por ese esfuerzo que realizan, por ese trabajo que realizan en Estados Unidos y por esos recursos que sostienen la economía guatemalteca hoy por hoy. Le comentaba detrás de cámaras al canciller que obviamente todo este tsunami de corrupción tiende a opacar algunos temas esenciales para el funcionamiento del Estado y que son prioridades dentro de la agenda nacional. Uno de ellos es nuestros migrantes, todo nuestro apoyo debe ir dirigido a ellos y creo que se están haciendo los esfuerzos correspondientes en el ministerio. Canciller, le agradezco haber aceptado la invitación. Marjorie, igualmente, ha sido un programa muy provechoso y esperamos tenerlo de nuevo en este espacio. Bueno, así que ya lo sabe, las redes sociales continúan abiertas, puede interactuar con nosotros utilizando la etiqueta de la noche, Migrantes y Remesas, también lo puede hacer con Santiago Palomo en la cuenta de @SantiPalomoBpequeña y con el canciller utilizando el hashtag CancillerGT, en mi caso Marjorie Fonant. Pero ahora conozcamos más información deportiva con Carlos Paredes. No sigas sufriendo con estos cambios de clima, porque Antigrip, al catarro, gripe y tos les dice no. Cómpralo en tu tienda más cercana. Antigrip les dice no. Hola Marjorie, ¿cómo le va? Una muy buena noche, un placer saludarla con ese elegante y distinguido vestido negro. También saludamos a Santiago Palomo y al distinguido canciller Raúl Morales, que se encuentra en el set de Canal Antigua. Le presentamos a usted el segmento de deportes desde Antigua Sports, y es que este fin de semana se viene la jornada número 4 del fútbol guatemalteco. A continuación repasamos los partidos que se estarán realizando en el marco de esta fecha. Jornada llena de emociones viviremos este fin de semana con la disputa de la fecha número 4 del torneo Apertura 2016. La fiesta de nuestro fútbol comienza este sábado en el Estadio Pensativo, en donde el segundo y el tercer lugar prometen dar un buen espectáculo. Antes de viajar a Estados Unidos para debutar en la Liga de Campeones de la CONCACAF, Antigua GFC quiere dejar las cosas ordenadas en casa y para ello intentará vencer a un dolido Comunicaciones que perdió la jornada anterior. El duelo será a las 15:30 horas. La jornada continúa el domingo. A las 11 de la mañana se disputarán partidos.
El vigente campeón, pero también el último lugar del certamen, Deportivo Suchitepeques, recibe en el Estadio Carlos Salazar a Cobán Imperial. Vaya urgencia de punto la que tienen ambos equipos. Apenas han sumado un empate en 3 fechas. En el estadio La Asunción, Deportivo Mitlán buscará reivindicarse tras perder ante Municipal y enfrentará a un complicado Deportivo Malacateco, que no ha ganado de visitante, pero que de local tiene puntuación perfecta. Marquense recibirá a Deportivo Guastatoya. Son dos equipos que han hecho bien las cosas en sus primeras 3 presentaciones y se encuentran en la medianía de la tabla. Los Leones están invictos, mientras los Pecho Amarillo cayeron en su único duelo como visitantes ante Antigua GFC. Motivado por haber conseguido la primera victoria del torneo en la fecha anterior, Municipal recibe a un golpeado Deportivo Petapa en el Estadio del Trébol. Los rojos buscan ligar su segunda victoria consecutiva ante un rival que siempre les complica. Los Periquitos cayeron el miércoles en Quetzaltenango y la jornada se cierra a las 15 horas cuando Carchá reciba al superlíder Xelajú Mario Camposeco en el Estadio Juan Ramón Ponceguay. Esta vez los peces cenizos sí podrán contar con el apoyo de sus aficionados. Los Chivos de Loredo empataron en su primera presentación como visitantes. Mientras tanto, en el tema de selección nacional, se ha conocido ya la lista de jugadores que ha convocado Walter Claverí para trabajar en el siguiente morfociclo a partir de la próxima semana, con vistas al partido frente a Panamá. 24 jugadores empezarán a trabajar bajo las órdenes de Walter Claverí y su cuerpo técnico de selección nacional este lunes. El estratega nacional ha tenido que adelantar la convocatoria por el partido del próximo 10 de agosto contra Panamá. Claverí ha convocado a 21 jugadores de Liga Nacional, uno de Primera División, otro de Segunda División y un futbolista sin equipo. La lista es dominada por 8 jugadores de Comunicaciones, 6 de Municipal, 3 de Xelajú Mario Camposeco, 2 de Marquense, 1 del campeón Suchitepeques, 1 de Cobán Imperial, 1 de Malacateco y 1 de la Universidad. Los 3 porteros citados son Paulo César Mota, José Carlos García, Jaime Carvajal. Los defensas Hamilton López, Luis Cardona, Wilson Lalín, Carlos Castrillo, Eddie Aragón, Cristian Jiménez, Rafael Morales, Wilmer García y Wilson Morales. Los mediocampistas Jorge Aparicio, Gerardo Aria, Jan Jonathan Márquez, Jonathan Pérez, Carlos Mejía, Alexis Mata y José Manuel Contreras. Y los delanteros Luis Martínez, Mario Castellanos, Gerson Tinoco, José Carlos Martínez y Carlos Humberto Ruiz. Las novedades de la convocatoria son el portero Jaime Carvajal, los defensas Eddie Aragón y Wilmer García, además del regreso de Jorge Aparicio y la novedad de la convocatoria del juvenil José Carlos Martínez de la Segunda División de Municipal. Además, Carlos Humberto Ruiz, que está sin equipo y entrena en solitario con selección nacional. La bicolor trabajará del 1 al 3 de agosto. Bueno, ya se viene la fiesta olímpica más importante del deporte, que estará agrupando a los mejores del mundo, en la cual traeremos toda la información, así que le deseamos todo lo mejor. Marjorie, fue el segmento deportivo. Saludos a Santiago Palomo y al distinguido canciller Raúl Morales. Hasta una próxima, que tengan feliz y deportivo fin de semana. No sigas sufriendo con estos cambios de clima, porque Antigrip, al catarro, gripe y tos les dice no. Cómpralo en tu tienda más cercana. Antigrip les dice no. Muchas gracias a Carlos Paredes y a todo el equipo de Antigua Sports, que nos mantiene siempre informadísimos de lo que sucede en el mundo de los deportes. Hasta aquí a las 10 p.m. en este programa especial en el que hablamos de migrantes y de remesas. Gracias por haber sido parte de esta emisión. Mi nombre es Marjorie Fonanchel. Buenas noches.